agricultura obviamente vamos a migrar los recursos que tenemos para alimentación a la población. A su vez, las demandas de la población por vivienda, por tener algunas comodidades, empieza a tomar una suerte de un círculo vicioso que termina mellando la posibilidad de sobrevivencia del ser humano. Es importante este tipo de eventos porque permiten que la población tome conciencia de los principales problemas que la aquejan en el presente y que van a tener alguna repercusión futura importante. Saludo la presencia de destacados profesionales del urbanismo que tienen que ver sobre todo la arquitectura, que tienen que de alguna manera delinear cómo debe ser el crecimiento de las ciudades, ya no a 5 o 10 años, sino probablemente a unos 30 o 40 años, con una visión de futuro que permita que las ciudades, los pueblos, los países tengan un desarrollo sostenible, amigable con el medio ambiente y que no perjudique la supervivencia del ser humano. Quien les habla es médico de profesión, pero también conoce algo de lo que es la supervivencia del ser humano. Y en mi experiencia profesional, en mi experiencia como alumno de pregrado, yo soy de la ciudad de Chiclayo, no soy de Lima, y he visto cómo ciudades del norte, que Chiclayo está al norte, han ido creciendo de manera desproporcionada. La misma ciudad de Lima, si la comparamos con Lima de hace 30 años, pues no es lo que conocimos en su momento. Ahora tiene un crecimiento que ha sido a expensas de muchas áreas de cultivo, como bien he mencionado. Quiero felicitar la organización de este evento porque permite que la comunidad sanmarquina, en primer lugar, y la comunidad académica nacional tome conciencia de este tema y lo pongan en la agenda. Ojalá que esto también sensibilice a los gobernantes de turno para que sea un tema cotidiano, para que las instituciones públicas también lo tomen en cuenta, las municipalidades, los gobiernos regionales, y ahora que estamos a punto de que nuevas autoridades asuman los gobiernos locales, tengan este como un elemento motivador para sus proyectos que realicen para bien de sus comunidades. Quiero nuevamente reiterarles el saludo de la señora rectora y a nombre de ella saludarlos a todos ustedes y declarar por inaugurado el evento que se va a desarrollar el día de hoy. Éxitos y toda la suerte del mundo para todos ustedes y seguramente nos encontraremos compartiendo tareas en el mismo objetivo de lograr ciudades saludables con desarrollo sostenible. Un fuerte abrazo a todos ustedes y bienvenidos. Tengan todo el éxito del mundo para este evento. Muchas gracias, Gina. Muchísimas gracias, doctor segundo José Niño. Muchas gracias por sus palabras y de aliento. Entonces, continuando con el programa, vamos a presentar a nuestro ilustre expositor, el arquitecto José Luis Cortés. Él es mexicano, nació en la ciudad de Monterrey, México, graduado en la Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Monterrey del 65 al 70. Tiene una maestría licenciada en Planificación Urbana y Regional por la Real Academia de Bellas Artes de Copenhague y Dinamarca, entre el 70 y 72. Otro máster en Estudios Avanzados de Arquitectura, Asentamiento Urbano, Diseño y Vivienda en Países de Desarrollo, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts entre el 72 y 74. Fue director de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana entre el 2009 y 2015, donde también ocupó el cargo de director del Departamento de Arquitectura y del Máster en Proyectos Urbanos. En la Universidad Metropolitana del Xochimilco fue coordinador de la carrera de Planificación Territorial y profesor de urbanismo durante 27 años. Ha sido profesor invitado en diversas universidades extranjeras como Suecia, Kenia, India, Japón y otros países. Con la Fundación de Japón fue honrado en 2 ocasiones para visitar este país y fue profesor de la Universidad de Gion,
Ha sido invitado en múltiples ocasiones para diversos seminarios a nivel de este país en temas de megalópolis y problemas de urbanismo, desarrollo y arquitectura. En el ámbito de gobernabilidad se está como coordinador técnico del área metropolitana y especialización en gobierno de administración regional en el Instituto Nacional de Servicios Públicos por más de 10 años. Actividades en el gremio. Su actividad ha tenido una participación importante a nivel de los arquitectos con cargos sumamente importantes como el que tiene actualmente, que es el presidente de la Unión de Arquitectos Internacionales de la UIA en el periodo 2021-2023. Desde el 2017 fue miembro del Consejo de la Unión Internacional de Arquitectos, cargo que ha tenido diversas ocasiones, llegando a ser vicepresidente de la UIA en el 2002, del 2002 a 2005. Ha sido presidente de la Federación del Colegio de Arquitectos de la República Mexicana, entre el 2017 y 2018, donde también ocupó el cargo de secretario de Asuntos Internacionales durante varios periodos. Miembro del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, donde además ha desempeñado como presidente, secretario general, vicepresidente y otros cargos a nivel de este colegio. En otras, también ha participado en otros eventos. Algunas publicaciones. Ha publicado sobre tipología de viviendas, Ciudad de México, bienestar mínimo de vivienda, el corpus urbano de la Ciudad de México. Además, ha tenido varias distinciones. El gobierno de España le otorgó la condecoración como Caballero de la Reina por la investigación realizada en los archivos españoles sobre los planes, códigos y mapas de las ciudades mexicanas encontradas en más de 10 repositorios. El gobierno japonés le otorgó la condecoración por la Orden del Sol Naciente en el grado del collar Rayos de Oro con listón, el reconocimiento a sus destacados aportes a lo largo de muchos años entre Japón y México. El Instituto Real de Arquitectura de Canadá en el 2019 y el Instituto Coreano de Arquitectos en el 2019 también, y el Instituto Americano ha otorgado la medalla de medalla presidencial. Además, ha tenido ambas experiencia en varios países como delegados, elaboración de planes, proyectos de renovación de centros históricos. Bueno, tiene una amplia experiencia, por lo tanto, es un honor, es muy gratificante tenerlo entre nosotros y haciendo el sacrificio de poder participar y estar con nosotros desde Corea. Bienvenido, arquitecto José Luis Cortés. Un abrazo grande y estamos muy contentos de poderlo tener entre nosotros. Adelante, por favor. Buenos días, tengan todos ustedes. Para mí es un honor, es un privilegio haber sido invitado a esta celebración del Día Mundial del Urbanismo. Saludo con respeto al distinguido académico, don José Segundo Niño, y a través de él a la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Agradezco, Gina, tu conducción y tu invitación, y bueno, hay mucho que platicar en relación a este tema. Primero que nada, les quiero comentar que quizá algunos de ustedes no saben mucho de la Unión Internacional de Arquitectos. La Unión Internacional de Arquitectos fue creada, nació en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y nació porque los habitantes de Europa y de algunos otros países, viendo todos los desastres que había causado la guerra, gritaron: ¿dónde están los arquitectos? Necesitamos a los arquitectos para poder recuperar el patrimonio perdido y poder construir viviendas para todos los que las habían perdido. O sea que el problema básico del nacimiento de la Unión Internacional de Arquitectos fue un problema urbano. Y es por ello que hoy, Día Mundial de los Urbanistas,
y a nombre de la Unión Internacional de Arquitectos y del mío propio como arquitecto y urbanista, felicito a todos los urbanistas del mundo y principalmente a los urbanistas del Perú y a todos los amigos arquitectos que nos escuchan desde el Perú. Yo tengo una gran admiración y cariño por el Perú, he estado muchas veces y es un país que, igual que México, tiene una gran historia desde la época prehispánica. Es decir, Machu Picchu es una de las mayores joyas de América Latina, de América en general. De manera que les puedo decir que desde que nació la Unión Internacional de Arquitectos, se unió con las Naciones Unidas y con la UNESCO para trabajar de manera conjunta en beneficio de todos los países. Está conformado por más de 120 países en el mundo y la idea es intercambiar experiencias y luchar para que todos los habitantes de nuestras ciudades y de nuestros países puedan tener una mejor calidad de vida. Hoy en día, en esta alianza que tenemos con Naciones Unidas, ciertamente estamos participando en la Agenda 2030. ¿Qué significa eso? Que deseamos que para el año 2030, en conjunto, podamos mitigar algunos de los daños que les hemos hecho al planeta. Es decir, todos estamos conscientes del gran daño que le hemos hecho a la contaminación de mares, de lagos, de ríos, a la deforestación de grandes zonas muy valiosas para el mundo y también a la contaminación del aire y del agua, y adicional a la contaminación del subsuelo. O sea, los daños a nuestros ecosistemas son mayores, por lo tanto, es importante que podamos revertir esa tendencia de daño a todo el planeta. Si no lo hacemos, muy probablemente en pocos años estaremos sufriendo mayores consecuencias que las que tenemos ahora con el cambio climático. El reto es enorme, a todos nos preocupa porque se ve ya día a día los grandes daños que hace esta situación del cambio climático. De manera que tenemos que disminuir considerablemente todas las emisiones tóxicas que estamos en este momento emitiendo en todos los países. Y la única manera de hacerlo es que trabajemos unidos, en conjunto, de una forma holística, entre arquitectos, ingenieros, planificadores, desarrolladores urbanos y de bienes raíces, y conjunto con otras profesiones y con los gobiernos locales y los gobiernos nacionales. La Unión Internacional de Arquitectos convoca a la unidad, convoca a trabajar de manera holística por el futuro de nuestras ciudades. No nada más de las ciudades, sino de todos nuestros territorios, porque el proceso de urbanización de las últimas décadas ha hecho que gran parte de la población de un país que vivía en el mundo rural haya emigrado a las zonas urbanas. Pero eso trae consigo el abandono de muchos asentamientos humanos, de muchos pequeños poblados, que a la larga también es un daño fuerte para un país, porque es su patrimonio histórico y su patrimonio humano, es decir, el que se ve afectado por esos movimientos migratorios. Ciertamente, como nos decía en alguna ocasión nuestro querido amigo Jaime Lerner, quien fue alcalde de Curitiba, las ciudades no son un problema, las ciudades son una solución para todos los habitantes que han migrado del campo a las ciudades. Pero son una solución porque la gente busca, primero que nada, un empleo, busca mejorar sus niveles de educación, sus niveles de salud, sus niveles de mínimos de bienestar en todos los aspectos, es decir, busca mejorar su calidad de vida. Y en ese sentido, las ciudades es donde se dan la mayor parte de las innovaciones tecnológicas y es donde se dan los ambientes más permeables para que la gente se pueda integrar. Pero este proceso lleva tiempo porque si no hay un sentido de pertenencia de los migrantes a las ciudades, naturalmente, difícilmente pueden sentirse parte de las mismas. Y
y lleva tiempo porque siempre es una generación o 2 generaciones hasta que los hijos de esos migrantes nacen en las ciudades y entienden el cariño y el amor que le tienen que tener a la ciudad para poderla cuidar y poderla preservar. Estamos viviendo en estas últimas décadas en ese tsunami que yo le llamo del proceso de urbanización, de manera que tenemos que tener paciencia porque es un reacomodo de la población de un país en muchos centros urbanos. Pero el reto es enorme porque si vemos las tendencias poblacionales para las futuras décadas, se nos dice que para el año 2050 van a llegar otros 2.000 millones de habitantes al planeta, al mundo. Y eso, si ya en este momento en muchos países más del 75% de la población vive en ambientes subhumanos, quiere decir que de esos 2.000 millones de personas que llegarán de aquí al año 2050, pues va a ser considerable, ¿verdad? O sea, 1.500 millones más que llegarán a las ciudades. Entonces la pregunta es, ¿estamos preparados para recibir esa población? ¿Qué vamos a hacer para alimentar, dar educación, dar salud, es decir, empleo a toda esa población que viene? Entonces, tenemos que entender el problema y poder estar, pues, más ávidos para recibir a toda esa población que viene en las siguientes décadas. Además de ello, además de ese crecimiento natural de la población en el mundo, vamos a observar muchos movimientos migratorios por diversos motivos. Uno de ellos es el calentamiento del planeta. Hay países que ya están teniendo que salir de los lugares que habitan porque no pueden soportar las altas temperaturas. Países completos en África que están migrando porque las temperaturas ya pasan los 50 o 60 grados. Ese va a ser un motivo. Otro motivo va a ser por el mismo deshielo de los glaciares, ¿verdad? Muchas ciudades en las costas pues van a estar inundadas, es decir, van a tener que migrar a otras ciudades. Otro motivo son por gobiernos dictatoriales, ¿verdad? En donde la gente se siente insegura y siente que tiene que salir, o por falta de empleo, o por guerras que se están dando todavía en el mundo. Parece inadmisible que en esta época nuestra civilización vaya hacia atrás, es decir, porque no es aceptable que todavía podamos vivir en épocas de guerras en muchos lugares del planeta. Entonces, todos estos motivos van a agravar la situación dentro de las ciudades. Ya tenemos más de 30 grandes ciudades en el planeta, de 30 megalópolis, muchas de ellas de más de 10, de 20 y ya algunas de más de 30 millones de habitantes. Entonces, el estar preparados para manejar esas manchas urbanas de esa magnitud no es fácil. Necesitamos muchos profesionales capaces para entender el problema. Y ciertamente hablamos mucho de que necesitamos ciudades más sustentables, pero ciudades más sustentables significan, ¿verdad?, que podamos tener energía cero, es decir, que podamos tener el uso y el reuso del agua para que las poblaciones que están sufriendo hoy por la falta de agua no lo hagan en el futuro. Y hasta este momento, desgraciadamente, en muchas ciudades se mezclan las aguas pluviales con las aguas sanitarias, con los drenajes sanitarios. Y eso hace que se pierda dicha agua y no se esté reusando. Entonces, ese va a ser un tema básico. Dos temas importantes en el futuro de las ciudades son el tener agua, pero sobre todo la calidad del agua. En algunos lugares del planeta, en muchos lugares, que se ha explotado los pozos, es decir, para sustraer agua del subsuelo, ya están llegando a límites críticos, sobre todo en zonas que tienen muchos minerales, porque el agua tiene alto contenido de arsénico. Y que procesar esa agua en plantas potabilizadoras no es fácil. Muchas veces tenemos el agua, pero no evaluamos la calidad de la misma agua, y eso trae consigo muchas enfermedades de diversa índole. En otras ciudades, otro problema grave es la calidad del aire. Podemos ver la contaminación del aire, pero
no sabemos el nivel de contaminación del mismo aire. Hay lugares en donde el aire está contaminado por ozono, o sea, por el número de vehículos que circulan dentro de la ciudad. Pero hay otras ciudades donde el aire está contaminado por las partículas volátiles de mucha industria que es altamente perjudicial. Entonces, el entender también la calidad del aire va a permitirnos pasar a otro tema muy importante, que es el cómo lograr ciudades más saludables en el futuro. Ese es uno de los temas que más le preocupa a la Unión Internacional de Arquitectos, el tema de la salud. Y de hecho, en este año lo declaramos como el año del diseño y la salud. O sea, después de lo que sufrimos con la era de la pandemia, ¿verdad? En donde la gente tuvo que permanecer en sus viviendas, pues casi 2 años sin salir y en condiciones muy difíciles, porque muchas de esas viviendas no tenían la sanitización adecuada, no tenían el agua potable que se requiere, los sistemas de drenaje, el manejo de los desechos sólidos y sobre todo porque muchas viviendas no estaban ubicadas en lugares aptos para el desarrollo urbano. Estaban invadiendo zonas agrícolas o en terrenos lacustres, terrenos montañosos. En fin, el costo de urbanizar esas zonas es alto, pero también muy perjudicial para los habitantes que ahí habitan. Entonces, eso nos trae a la reflexión de qué vamos a hacer en el futuro para poder lograr, que dijéramos, viviendas más asequibles y que tengan todos los mínimos de bienestar, es decir, a su alrededor. Porque no se trata de construir viviendas por hacer viviendas, sino que la vivienda ayude a hacer ciudad, que la vivienda esté acompañada de centros de salud cercanos, de escuelas a una distancia caminable, de lugares para la recreación y de lugares para el abasto y la alimentación, satisfacer los productos necesarios para que la gente pueda sobrevivir. De manera que hemos notado que con este proceso de urbanización tan acelerado y con patrones de usos del suelo inadecuados, muchas gentes trabajan en lugares muy lejanos a los lugares donde habitan. Y eso trae consigo un gran problema de movilidad, que es el otro problema grave hoy en las ciudades. La falta y calidad del agua, la falta y calidad de calidad del aire y el tema de la movilidad. Hay ciudades donde la gente tarda 2 horas para desplazarse de su casa al trabajo y 2 horas de regreso. 4 horas diarias desperdiciadas de población económicamente activa, que si ustedes multiplican eso por el número de la población económicamente activa en cada una de las ciudades, es enorme el desperdicio. Y el recurso más valioso para el ser humano es el tiempo. Entonces, el costo social de la movilidad es algo que toda la sociedad está sufriendo porque se pierde mucha de la capacidad de esa población económicamente activa en transportarse de un lugar a otro. Entonces, el modelo ideal es tener viviendas cerca de los lugares de trabajo y todos tenemos que luchar para poder tener viviendas cerca de los lugares de trabajo. Hoy se habla de la ciudad de 15 minutos. Desde hace muchos años que se habla de ello, pero practicarlo no es fácil, que cada uno viviera a menos de 15 minutos del lugar donde trabaja y donde puede satisfacer sus mínimos de bienestar. Entonces, ese es algo en lo cual tenemos que trabajar mucho para los siguientes años. Cómo hacer que las ciudades sean más eficientes. Y uno de los temas importantes dentro de las ciudades para los gobiernos establecidos es cómo administrar de manera inteligente los recursos disponibles para una ciudad. Las necesidades son muchas y los recursos son limitados, pero lo más irónico es que en muchas ciudades esos recursos de la sociedad que se manejan por los gobiernos establecidos se pierden por no tener prioridades establecidas y se pierden por no tener una buena administración de los mismos. De manera que el tema de la administración inteligente de los recursos se vuelve una gran prioridad para todos en el mundo.
y ahí es donde la sociedad civil tiene que intervenir más activamente para poder acercarse a los gobiernos locales y observar cómo es que se administran los recursos, ¿verdad?, de la sociedad en general. Otro tema importante que hemos visto en las ciudades y que también está dentro de las metas de la sustentabilidad establecidas por las Naciones Unidas, los 17 metas que se han establecido, es decir, una de ellas es cómo lograr ciudades más inclusivas. ¿Y qué significa esto? Pues lugares más inclusivas es que también consideremos a que hay un porcentaje de población muy grande, en muchas, alrededor del 15%, que son gentes con capacidades diferentes o adultos mayores y que no pueden, es decir, participar activamente en la ciudad porque las ciudades no son caminables, porque las ciudades no les permiten, que dijéramos, poder desplazarse de un lugar a otro. O sea, se nos olvida el tema de los adultos mayores y el tema de las capacidades diferentes. Se nos olvida el tema de la accesibilidad universal. Yo creo que eso es otro de los grandes retos de las ciudades en el futuro. Asimismo, otro gran reto es cómo lograr el balance entre el medio construido y el medio natural. Si no cuidamos el medio natural alrededor de las ciudades, es decir, cada vez las condiciones de habitabilidad van a ser peores. Es decir, no hay un balance entre el medio construido y el medio natural. Y ahí los arquitectos tenemos gran responsabilidad, igual que los urbanistas. El no permitir que se construyan lugares que son reservas ecológicas, lugares agrícolas, lugares en donde, es decir, son vitales como el pulmón para las ciudades. Entonces, hay que tener cuidado para respetar los lugares del medio natural que son valiosos y no invadirlos. Y lo que estamos observando en todas las ciudades que están pasando por este proceso de urbanización tan acelerado es que las ciudades crecen en todas direcciones y están a las libres fuerzas del mercado. Es decir, no rebasan las capacidades de los gobiernos establecidos. Están, es decir, muchas veces a disposición del capital que decide en dónde construir sin importarle el daño que le pueda hacer al futuro de esa ciudad. Porque una vez que la ciudad crece en cierta dirección, es muy difícil revertirla. La huella que ahí queda cuando uno abre una calle, una carretera, ¿verdad? O una infraestructura urbana, ya es irreversible. De manera que el poder entender este fenómeno de la invasión de espacios naturales indispensables para la ciudad es relevante hoy en día. Las ciudades son dispersas, las ciudades están desorganizadas en general y crecen en todas las direcciones sin ningún control. Y eso nos hace que el costo de la administración de las mismas se duplique, se triplique o a veces se cuadruplique o más. Es decir, y ese es un costo que lo paga toda la sociedad. Y eso es difícil de evaluar porque como individuos no vemos en nuestro gasto inmediato, sí lo vemos a nivel de ciudad. Es decir, cuando las manchas urbanas crecen en todas direcciones, pues hay que darles calles, hay que pavimentarlas, dar alumbrado público, dar servicio de seguridad para esas calles, dar servicio de limpieza, etcétera, etcétera. El costo para todas las ciudades es muy alto, para toda la sociedad. Y eso es importante el entenderlo. De manera que el tema de la movilidad tiene un alto costo social por el tiempo del desplazamiento que es valioso, pero un alto costo monetario también, que a veces implica el 25% del gasto de una familia se va en movilidad. Es decir, así como el tema de la salud, cuando los niveles de salud son tan altos como lo vivimos ahora de insalubridad son altos como lo vimos en la pandemia, es decir, mucha gente tiene que gastar más del 25% de sus ingresos en medicinas y en atención a la salud. Entonces,
El tema de la movilidad y la salud se ha convertido en dos temas básicos para el futuro de las ciudades. Y hablábamos de ciudades inclusivas, pues cierto, para lograr ciudades inclusivas tenemos que entender el fenómeno de la accesibilidad universal, pero también hablamos de ciudades equitativas. ¿Y qué significan ciudades equitativas? Que todos los habitantes de la ciudad pudieran gozar de la calidad de los espacios abiertos disponibles, de plazas, de parques, de lugares de recreación, bosques que la ciudad tiene. Y desgraciadamente, cuando uno observa la mancha urbana de una ciudad, uno ve que hay altas o grandes zonas que no tienen a veces ni 1 metro cuadrado por habitante de espacio abierto, es decir, están altamente densificadas, y otras que sí están beneficiadas. Hay un desbalance terrible, y es algo que sí se tiene que cuidar en la rectoría del Estado. Pero para eso se necesitan planes de desarrollo urbano, y muchas ciudades que los tienen no los respetan y muchas otras no los tienen. Y en esos planes de desarrollo urbano estamos hablando de que la estructura de la vialidad y el transporte debiera estar alineada con la estructura de uso del suelo y debería estar alineada con la estructura de comercio y servicios, ¿verdad? Y que debiera estar alineada también con la estructura formal, es decir, con la silueta misma de la ciudad. O sea, hay ciudades que se extienden nada más a 1 o 2 niveles y otras que están altamente concentradas y que se permiten altos niveles de construcción, pero que muchas veces donde se permiten la construcción de edificios altos no es por donde pasa el transporte público, porque no hay coordinación entre las autoridades que manejan el transporte público y las autoridades que manejan los usos de la ciudad, que dan permisos en lugares que no son aptos para el desarrollo. O, peor aún, cuando las infraestructuras no están alineadas y las redes de agua potable y de drenaje y de recolección de basura no están alineadas con los usos del suelo. Entonces vuelve, dijéramos, un caos urbano que es el que estamos enfrentando en muchas ciudades. De manera que hoy, que es Día Mundial del Urbanismo, es un buen momento para reflexionar hacia dónde queremos ir en el futuro y qué podemos hacer los urbanistas para trabajar de manera holística con otros profesionales y junto con los planificadores de diversas áreas, en diversos temas, y con las gentes de otras disciplinas y los gobiernos locales y nacionales. Yo creo que tenemos que hacer un llamado a la unidad, porque la ciudad es de todos, no es únicamente de los arquitectos y los urbanistas. Todos tenemos que intervenir, pero hay alguien que los tiene que liderar. Y yo creo que somos los arquitectos, los urbanistas, los que tenemos que enarbolar la bandera del liderazgo para proteger los espacios dentro de las ciudades y para proteger los territorios dentro de un país, dentro de un estado, de un municipio. Es decir, actualmente muchos de esos espacios de un territorio, de un país, están abandonados y están olvidados, porque no hay nadie que los esté liderando para cuidarlos. Y esos espacios son finitos. Si no los cuidamos, en el futuro nos vamos a arrepentir de no haberlo hecho. De manera que el reto es enorme, los paradigmas son muchos y el gran tema es cuál es el modelo ideal de ciudad, cuál es el modelo que queremos para la ciudad. Y ciertamente los sistemas económicos de cada ciudad son diferentes. Lo mismo, el nivel de competitividad que tiene cada ciudad es diferente. Tenemos que encontrar cuáles son los niveles de competitividad de una ciudad y cuáles son los elementos que le dan esa competitividad. Muchas veces queremos seguir parámetros similares a otros países o a otras ciudades y no consideramos que hay características muy diferentes entre una ciudad y otra. Características desde históricas, de la evolución histórica de las ciudades, sus orígenes, características antropológicas, sociológicas y económicas de una ciudad, y climatológicas. Es decir, no podemos copiar soluciones de otros lugares
porque nosotros tenemos que encontrar la solución ideal para cada ciudad de acuerdo a esas condiciones sociales y económicas. Y es por ello que el modelo de ciudad es diferente para cada una, porque y en ese modelo de ciudad es donde tenemos que encontrar nuestro grado de competitividad a nivel local, nacional e internacional. Las ciudades que tienen claro cuáles son su potencial de desarrollo son las que van a triunfar, pero muchas otras ciudades van a entrar en un proceso de decadencia porque van a dejar de ser competitivas. Tenemos un elemento muy básico, por ejemplo, en muchos países. Lo vemos con las ciudades de alta capacidad turística. La capacidad turística de una ciudad es limitada, porque el turismo también es depredador, y si no lo cuida uno, es decir, puede prevalecer esa ciudad con un gran potencial turístico por 10 o 20 años, pero después se nota el deterioro y ya el turismo ya no quiere seguir yendo a esa ciudad por diferentes razones. Entonces, esas ciudades que tienen gran atractivo turístico muchas veces lo logran por unas décadas, pero después empieza su decadencia porque empieza el deterioro de espacios naturales, de los ríos, de los mares, de las costas, es decir, o del patrimonio establecido en esos desarrollos turísticos. Entonces tiene uno que cuidar, que dijéramos, los recursos de cada ciudad en toda la extensión de la palabra para poder tener la primacía de ofrecer ese nivel de competitividad en lo que desea. Es decir, si no somos conscientes de las características propias de la ciudad y el potencial de la misma, difícilmente vamos a tener un futuro exitoso. Entonces, el tema para los urbanistas es el entender de manera muy clara cuáles son los paradigmas que se avecinan para cada ciudad, ¿verdad? Y cuáles son, que dijéramos, las acciones que se deben instrumentar con la definición de prioridades, de estrategia y de metas específicas a corto, mediano y largo plazo. Si no tenemos un plan de acción, si no tenemos establecidas, que dijéramos, las metas de qué queremos hacer en los siguientes años, entonces la ciudad es como una nave que va a la deriva y desgraciadamente pues el augurio del éxito de la misma no es muy prominente, no es muy promisorio. De manera que es un tema, yo creo, que tenemos que trabajar con la sociedad en general, pero que hoy que es Día Mundial del Urbanismo, nos toca a los urbanistas reflexionar. ¿Cómo convencer a la sociedad de que podemos ayudarle a mejorar la calidad de vida de todos y el índice de felicidad de los que habitan? ¿Cómo convencer a la sociedad que el éxito de una ciudad no es únicamente el crecimiento del Producto Interno Bruto per se, sino es la calidad de los espacios físicos que hay en esa ciudad? Para que una ciudad sea exitosa en el futuro, tiene que tener, digamos, un sentido de permanencia de los que ahí habitan, de pertenencia, un sentido de lugar, una identidad propia, es decir, y tiene que tener una visión de hacia dónde va. Si una ciudad queremos que sea de gran calidad de vida en el futuro, es decir, tenemos que definir con claridad cuáles son los elementos que le dan calidad de vida a la ciudad. ¿Por qué la gente regresa a una ciudad? Porque hay la escala humana que se desea, porque hay seguridad, es el otro tema de las ciudades. Necesitamos ciudades seguras, donde la gente pueda transitar en día y noche con tranquilidad, y no ciudades inseguras que se vuelven en focos de peligro. Entonces, eso para dar la atribución de ciudades seguras es porque cuidamos cada metro
cuadrado del espacio público. La calidad del espacio público en una ciudad es básica. Es la extensión de nuestras viviendas. El espacio público se convierte en el espacio de convivencia de todas las clases sociales que habitan la ciudad. Y en el grado en que logremos mayor calidad del espacio público, la ciudad será más atractiva. Y eso es más importante que el crecimiento del Producto Interno Bruto per se, porque nada nos sirve tener un Producto Interno Bruto muy alto, pero con mala calidad de los espacios públicos y que sean ciudades inseguras y que no sean ciudades saludables, ¿verdad? Ahora, hay otro elemento importante para poder, que dijéramos, visualizar la ciudad del futuro, que es el tema de la belleza. Y para eso estamos los arquitectos. ¿Cómo darle a la ciudad un valor agregado de que sea una ciudad bella? Y ese es algo que se tiene que entender, digamos, por la sociedad en general. De manera que el reto es cómo convencemos los urbanistas a la sociedad de que podemos aportar mucho con una buena planeación de las ciudades y podemos aportar mucho con elevar los niveles de calidad de la misma, ¿verdad? A través de tener espacios más dignos, espacios más habitables, espacios más humanos. Yo diría que en ese sentido, pues esa es mi participación y estoy abierto para cualquier pregunta y repito, me congratulo de estar con ustedes este día y de festejar el Día Mundial del Urbanismo, pero lo veo como un gran reto y como una coyuntura muy particular, sobre todo después de la pandemia, para poder reflexionar que íbamos en un camino equivocado y que tenemos que corregir rumbos. Tenemos que tener ciudades más frugales, ciudades en donde podamos pues cuidar la cultura del desperdicio, que es a donde se dirigían muchas de las ciudades, porque pasamos de ser ciudades frugales a ciudades de consumo y luego a ciudades de desperdicio. Lo que la ciudad, es decir, desperdicia en todos los aspectos, es decir, es muy alto. En el tema del tiempo de sus habitantes, pero también lo que desperdicia en recursos materiales por que dijéramos, mala utilización de sus espacios. De manera que yo celebro el Día Mundial del Urbanismo con esta reflexión de definir juntos y trabajar unidos para hacia mejores ciudades, para poder construir mejores países y un mejor planeta. Muchas gracias. Un abrazo fraterno para todos. Muchísimas gracias, arquitecto José Luis Cortés. Palabras realmente que nos alicientan y nos ponen retos. Tenemos que hacer cambios y la pandemia, como usted ha dicho, nos ha hecho ver desde otro punto de vista de cómo estamos yendo a nivel de nuestras ciudades. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestro programa. Lamentablemente el arquitecto Montaruli está en una zona que no tiene problemas de comunicación. Va a ver si se puede comunicar en un momento, pero vamos a continuar nosotros con nuestro programa. Entonces vamos a tener como para hacer un saludo a este día, unas palabras, vamos a tener unas palabras de el urbanista Eric Reyes. Él es urbanista de profesión, cuenta con un máster de infraestructuras ferroviarias, posgrados en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en transporte sostenible, planificación del transporte urbano, formulación y evaluación ambiental de proyectos y concesiones de asociaciones público-privadas. Con más de 20 años de actividad profesional, ha elaborado en entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, donde ha participado de diferentes proyectos asociados a la planificación y gestión de sistemas de transporte urbano, habiendo ocupado el cargo de gerente de estudios en la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, participando en la planificación de la red de Metro Lima y Callao,
y en la formulación de los proyectos de las líneas 1 y 2, 3 y 4 del Metro de Lima-Callao. Por otro lado, se ha desempeñado como gerente comercial en el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, dirigiendo con atención a los usuarios del Metropolitano y a los corredores y complementarios al sistema de recaudo eléctrico y programa de chatarreo. Asimismo, como consultor independiente ha laborado con distintos organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Cooperación Alemana y el Desarrollo de la GIZ y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos de la UNOPS, entre otros. Actualmente es presidente de la Sociedad de Urbanistas del Perú y consultor urbanista, movilidad urbana en la Urban Planning y Design Agency. Entonces, bienvenido, estimado Eric. Queremos unas palabras tuyas por este Día Mundial del Urbanismo. Adelante. Muchas gracias, Sina. Muy buenos días, tengan todos los presentes. Primero que nada, quiero, a nombre de la Sociedad de Urbanistas del Perú, agradecer a los organizadores y a todas las instituciones que hoy se congregan en este evento por haberse sumado a las celebraciones por el Día del Urbanismo. Es para nosotros de suma importancia que una universidad tan prestigiosa como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se una en esta fecha para resaltar la importancia del urbanismo. La Sociedad de Urbanistas del Perú, desde 1997, viene trabajando para promover el ejercicio del urbanismo conforme al derecho y a la función social que a la profesión corresponde, teniendo entre sus objetivos el promover el adelanto de las ciencias y artes del urbanismo, el mejoramiento de la teoría y la práctica del urbanismo y la promoción del desarrollo urbano sostenible. Es importante señalar que el urbanismo, por propia naturaleza de su objeto de estudio, es una profesión transdisciplinaria, multidisciplinaria e interdisciplinaria, que busca procurar espacios urbanos de calidad, con el fin principal de mejorar la calidad de vida de la gente. En ese orden de ideas, el urbanismo es integrador, estratégico, participativo e inclusivo. Por ello, apuesta por ciudades con una auténtica visión concertada, ciudades con accesibilidad y movilidad universal, donde el peatón es el protagonista. Es por ello que el urbanista apuesta por la movilidad urbana sostenible e incentiva la calidad ambiental, pues son claves para una vida urbana sostenible y confortable. Lamentablemente, en el Perú, nuestras ciudades no están alineadas con estos conceptos, adoleciendo crónicamente de las características que puedan ofrecer una confortable calidad de vida a sus habitantes. En pleno siglo XXI, podemos encontrar zonas urbanas sin dotación de agua, ni redes de desagüe. Poblaciones que se asientan en laderas o cauces de río, exponiendo a sus habitantes a los peligros que estas zonas conllevan. Podemos identificar dentro de distritos consolidados, dentro de distritos que se encuentran en la ciudad capital, zonas sin veredas o sin el adecuado diseño de las mismas que favorezca caminar de forma segura. Y seguimos llenando las ciudades de más y más cemento en desmedro de los espacios públicos, áreas verdes y árboles. Hay que reconocer que falta aún mucho por hacer. En la Sociedad de Urbanistas del Perú consideramos fundamental el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales y funcionarios públicos involucrados en el quehacer urbanístico. He aquí el reto y la tarea pendiente que la Universidad Peruana debe también asumir. Pero en definitiva,
no todo es negativo, pues en los últimos años se han alcanzado logros importantes en materia de urbanismo, tales como la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Claramente, instrumentos que marcan un punto de inflexión importante en el campo del desarrollo urbano sostenible. El Día del Urbanismo es celebrado en más de 30 países en 4 continentes cada 8 de noviembre, constituyéndose como el día donde se reconoce y promueve el rol de la profesión de urbanismo en la creación de comunidades sustentables. El Día del Urbanismo es una fecha especial pensada para reconocer y promover el papel del urbanista en la planificación y construcción de ciudades sostenibles, una oportunidad para unir a urbanistas, planificadores urbanos y otros profesionales especializados en el quehacer urbano, construyendo sinergias que contribuyan a lograr sistemas urbanos más habitables. El Día del Urbanismo se instituyó oficialmente en el Perú en el año 2006 a solicitud de la Sociedad de Urbanistas del Perú y mediante la Resolución Ministerial 423-2006 Vivienda. La norma reconoce a la Sociedad de Urbanistas del Perú como el gremio profesional de los urbanistas en el Perú, cuya misión es promover el desarrollo sustentable de las ciudades. También resalta la importancia del urbanismo, demandando la práctica eficiente de la profesión y la necesidad de formar más urbanistas en el Perú. Asimismo, invita a desarrollar actividades conmemorativas al Día del Urbanismo en organizaciones públicas y privadas, con representantes de la sociedad civil y centros universitarios. Ya para finalizar, no puedo dejar de invitarlos hoy a las 7 p.m. a acompañarnos en la Semana del Urbanismo 2022, evento que por tercer año consecutivo organiza la Sociedad de Urbanistas del Perú. Este evento es presentado para unir a urbanistas, planificadores urbanos y otros profesionales especializados en el quehacer urbano, asimismo a todo el público en general. Este año vamos a trabajar en torno al tema avances en la planificación urbana en la ciudad post-pandemia, el mismo que contará con la participación de destacados profesionales del medio. Pueden encontrar mayor información en nuestro sitio web urbanistasperú.org o en diadelurbanismo.com. Bueno, a todos los urbanistas presentes y los que se suman a través del Internet, les deseo un feliz Día del Urbanismo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Eric Reyes. Es la importancia del urbanismo, también dentro de la carrera de la arquitectura hay toda una área de urbanismo, pero creo que hay que reforzar este tema para que las ciudades puedan estar mejor diseñadas, ¿no? Hay mucha informalidad, hay tantas ideas para poder trabajar y la informalidad nos gana, lo que hace que nuestras poblaciones pues tengan muchos problemas de insalubridad sobre todo y de una debilidad en su hábitat. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora continuando con nuestro programa, vamos a presentar al decano del Colegio de Arquitectos del Perú, el arquitecto Juan José, a ver un ratito, no está su... a ver, 2 minutos. Acá está. Bueno, arquitecto Juan José Alcázar Flores. Sí, Gina. Perfecto. Buenos días. Entonces, es el arquitecto urbanista de la Universidad Ricardo Palma, es magíster en arquitectura por la Universidad Privada César Vallejo, destacado docente e investigador de prestigiosas universidades del Perú, como la Universidad César Vallejo, la UCAR, la Universidad San Ignacio de Loyola. Presidente de la Comisión de Acreditación de la Universidad Privada Antenor Orrego, conferencista internacional en diversos temas de planificación urbana y gestión, secretario técnico del Comité de la Comisión Urbanismo Sostenible de la Región Libertad en el Perú,
proyectista y constructor. En el ámbito gremial fue vicedecano y ahora es decano, decano regional de la región La Libertad del Colegio de Arquitectos del Perú, miembro de la Comisión Consultiva en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, coordinador del Consejo de Usuarios de los INGEM del 2021 al 2023, presidente del directorio del Instituto Metropolitano de Planificación, el IMP, miembro del Consejo de Usuarios Ferroviarios de alcance nacional del 2022 al 24 de los ITRAN, y actualmente nuestro famoso decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú. Adelante, arquitecto Juan José. Muchas gracias, arquitecta Gina Chambi. Muy buenos días, distinguidas autoridades y asistentes en general. A nombre del Consejo Nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, el cual me honro presidir, reciban todos ustedes nuestro cordial y afectuoso saludo. En este día en que celebramos el Día del Urbanismo a nivel mundial, es importante reflexionar y tomar acciones sobre la necesidad de tener ciudades planificadas, con acceso a los servicios básicos, regenerar y rediseñar las ciudades, lo que ahora se llama el urbanismo social. He escuchado con detenimiento la exposición del arquitecto Cortés con respecto a esta reflexión de nuestras ciudades, ¿no? No tenemos que olvidarnos que los entornos urbanos son fundamentales para la salud del medio ambiente y de los seres humanos. Son un ámbito en el cual las acciones de la lucha contra el cambio climático son fundamentales y tanto dirigidas para mitigarlo como para ver cómo nos vamos adaptando a estos cambios. El cambio climático y la contaminación es otro tema que tenemos que abordar y que afecta justamente la supervivencia de todas las especies, incluyendo la del hombre. Temas en que debemos trabajar de manera conjunta en todas las especialidades y los profesionales que engloban justamente el gran fin que tenemos, que es una mejor ciudad para los seres humanos. No hay que olvidar que por el lado académico debemos actualizarnos, ¿no? Las universidades deben tener mayor énfasis en la creación de las carreras de urbanismo. El país demanda diseñadores urbanos, planificadores, profesionales que desde sus gerencias en la parte de desarrollos urbanos de las municipalidades tienen que ir gestionando justamente el desarrollo urbanístico siempre en favor del ciudadano, para que tengan acceso a la salud, educación, a una buena infraestructura pública y sobre todo a los espacios públicos de sana interacción. Hemos escuchado con detenimiento las exposiciones y vemos pues que nuestras ciudades tienen que ir cambiando. Tenemos que ver cómo modificamos lo construido y lo que está por construirse. Cómo podemos hacer que en nuestras ciudades, especialmente en toda Latinoamérica, donde la mayoría de viviendas, de cada 10 viviendas, 8 o 7 se generan de manera informal, sin tener el soporte técnico de un profesional, donde la planificación, cerca del 70% de nuestras ciudades no tienen planes de ordenamiento urbano. Entonces, tenemos justamente que ir resolviendo estos grandes problemas y la planificación es algo vital para nuestras ciudades. Por eso, el día de hoy quiero agradecer a la Universidad Mayor de San Marcos por la invitación y por poder compartir con ustedes un poco estas reflexiones sobre nuestra ciudad, o estas reflexiones sobre el urbanismo, que creo que van a ayudar a que cada día nuestras ciudades sean más sostenibles y resilientes. Quiero agradecer nuevamente a la arquitecta Gina Chambi por su invitación a la Universidad Mayor de San Marcos y desearles a todos los urbanistas el día de hoy que tengan un feliz día y estemos siempre pensando en hacer mejores ciudades para nuestros países. Muchas gracias, un abrazo para todos. Muchísimas gracias, arquitecto Juan José Alcázar. Creo que hoy día ha sido un día de fiesta, de un día de que hemos podido reflexionar, hacer un alto de cómo están nuestras ciudades para ver qué podemos hacer. Tenemos varios retos,
cómo promover una mejor gestión urbana, cómo formalizar los procesos de crecimiento, cómo preservar nuestros centros históricos, que son parte de nuestra identidad, ¿no? Porque a veces con el modernismo, entre comillas, ¿no? Se destruye parte de nuestro patrimonio y nos olvidamos un poco de todas las áreas periféricas que van creciendo sin servicios, sin agua, ¿no? Y sobre todo sin los espacios públicos que se requiere, ¿no? Entonces, eso nos ha hecho ver la pandemia. Enclaustrados, el otro tema que es el tema del área de la vivienda, cada vez más pequeña, pero con el tema de la pandemia, enclaustrados, toda una familia en áreas mínimas, llegó un momento de estrés, ¿no? Estrés, que había que plantear alternativas a salir a los parques. ¿Pero qué parques? No habían parques, ¿no? Hay barrios que no tienen parques. A buscar el árbol, tampoco habían árboles, ¿no? Entonces, estamos en una época que tenemos que ir planteando, replanteando nuestras ciudades para un mejor vivir dentro de lo que es la seguridad, la sostenibilidad y la inteligencia, ¿no? Tenemos que ir construyendo nuestras ciudades inteligentes, utilizando todo lo que es la tecnología, ¿no? Al servicio de mejor funcionamiento y gestión de nuestras ciudades. Entonces, queremos cerrar este evento tan importante, con tantas personas, ilustres personas que nos están acompañando hoy día, prendiendo todas sus cámaras para poder tomarnos la foto de rigor, que ojalá prontamente podamos reunirnos presencialmente, tenerlo acá el arquitecto, para ir a visitar un poco el Cusco, mi tierra natal, y visitar también algunas otras ciudades para ver cómo vamos caminando, haciendo camino al andar, ¿no? Entonces, por favor, si pueden prender sus cámaras, saludar al arquitecto Molfino, que está desde Honduras, ¿no? Hay de varios países que nos están acompañando. Lamentablemente, el arquitecto Montaruli está en una zona que hemos intentado poder comunicarnos y no ha sido posible, hay mucha interferencia, pero habrá otros momentos para poder conversar. Entonces, a ver, a la 1, a las 2 y a las 3, a ver quiénes más pueden prender sus pantallas para poder, Liliana, por favor. Si no, nadie va a creer que has estado en la reunión. Muy bien, Patricia. Bueno, entonces a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, entonces ya tenemos la foto. Y muchísimas gracias, arquitecto José Luis Cortés. Muchas gracias al urbanista Eri Reyes, al arquitecto Juan José Alcázar, Jorge Molfino, que nos visita desde tan lejos, y a Giselle de la Universidad Ricardo Palma, bueno, a todos los que están presentes, a Javier Huimbes, ¿no? Ruth Mary. Bueno, muchísimas gracias. También estamos transmitiendo por Facebook, ¿no? Gracias, listo. gracias, ¿Se me puede escuchar, Gina? Muy bien, gracias. Hasta pronto, entonces. Gina, para despedirme. Hola, Gina, ¿me puedes escuchar? Sí, por favor, José Luis. Aprovecho para despedirme, felicitar a Eric y a Juan José por sus palabras, y a ti por la organización, y a todos los queridos amigos del Perú y a los demás participantes. Desgraciadamente yo me tengo que retirar porque estoy en Corea. Acá ya son después de las 12 de la noche y tengo un compromiso muy tempranito en la mañana. Tengo que viajar a otra ciudad. Muchas gracias. Un abrazo para todos y estoy a sus órdenes en la Unión Internacional de Arquitectos. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, José. Gracias, Erika. Adiós. Adiós.